Bueno, vamos a continuar. Estoy mirando si se está grabando, sí. Vamos a continuar con la clase que damos en la coparticipación federal de impuestos. Como les decía, la coparticipación federal es un régimen de redistribución de los impuestos que recauda la nación en ejercicio y que forman parte de esos impuestos que son, por tratarse de atribuciones concurrentes, impuestos por la nación, pero que son redistribuidos con las provincias. ¿Por qué? Porque las provincias podrían establecer el mismo impuesto similar, ¿sí?, sobre un mismo hecho imponible, pero eso violaría el principio de que no se puede, de que no se puede gravar dos veces el mismo hecho imponible, de la doble imposición. Entonces, se dice, la idea básica de los regímenes de redistribución fue, bueno, si esto lo puede hacer tanto nación como provincia, que lo haga uno solo, que lo haga la nación y lo redistribuya entre las distintas provincias. Esa es la idea base del régimen de coparticipación federal, que fue teniendo una evolución en el tiempo, que ya la verán en la asignatura específica, para desembocar en la ley 23.548, si no me equivoco el número, del año 1984, que sigue vigente hasta nuestros días, ¿no? Cosa que ustedes dirán, qué raro una ley tan vieja sobre un tema tan dinámico como es el reparto entre la nación y las provincias, pero ya vamos a ver el porqué de eso. También resolvió la constitucionalización de la ley de coparticipación federal ese problema que algunos tributaristas planteaban de que en realidad la nación establecía y percibía impuestos que eran de titularidad provincial y que por lo tanto el propio régimen de coparticipación federal resultaba contrario al texto de la Constitución. Sin embargo, como observa uno de los mejores tributaristas que hubo en la Argentina, que se llamaba Dino Jaras, decía, pero qué raro, porque los mismos que dicen que esto es inconstitucional se oponen firmemente a la reforma de la Constitución, ¿no? Suele suceder también contemporáneamente, donde existe entre los constitucionalistas una resistencia mayoritaria a modificar el texto de la Constitución, ¿no? Yo creo que hay que modificarlo mucho, es un poco lo que les decía recién, y también por otras circunstancias. Hasta por una cuestión filosófica. Cada generación tenemos en una democracia el derecho de regirnos por las normas que nosotros establecemos o convalidamos y no por normas que establecieron hace centenares de años gente que están todos muertos, no los de la última vez, ¿no? Y que no pudieron prever las circunstancias presentes. De hecho, fíjense, una reforma relativamente reciente, la de 1994, no previó un montón de circunstancias que se dan contemporáneamente. Pero bueno, no vamos a profundizar sobre eso porque me voy a ir del tema. ¿Sí? ¿Qué establece? La Constitución entonces resolvió ese tema al darle jerarquía constitucional mediante la sanción de una ley convenio, lo que consagra también lo que se ha dado en llamar el derecho intrafederal y que tiene que ver con el federalismo de concertación. Como les decía en las primeras clases, el federalismo siempre va a obrar como un juego dinámico. No es que
una relación estática. Las relaciones siempre van a ser dinámicas, van a ir con avances y con retrocesos de acuerdo a diferentes circunstancias políticas, económicas, sociales, etc. ¿Quién duda, por ejemplo, de que en las actuales circunstancias hay avances centralistas respecto de atribuciones como las vinculadas a la salubridad pública, que por principio, si bien son concurrentes, le corresponden a las provincias? Entonces, ¿quién puede negar, por otra parte, de que es absolutamente necesaria un principio de unidad de mando para afrontar la emergencia? Tampoco, ¿no? De modo que en esta, seguramente superada estas circunstancias extraordinarias, y a partir de algunas enseñanzas que puedan quedar, seguramente en materia de salud pública, por lo menos, seguramente van a haber alguna reformulación, para bien o para mal, pero que para bien, en estas relaciones entre la nación, las provincias, los propios municipios, que tiene que ver justamente con ese dinamismo que se da en las relaciones. Bueno, la jerarquía de las leyes convenio va a resultar superior a la de las normativas provinciales, de las leyes provinciales. De modo que también aquí hay un interesante juego en cuanto a jerarquías normativas en el derecho federal, que es muy interesante, pero que no es un tema que podamos desarrollar ahora. ¿Qué dice la Constitución entonces sobre la coparticipación federal de impuestos? Bueno, esto fue recogido en el artículo 75, inciso segundo, donde partiendo de las fuentes, del sistema de fuentes de la Constitución, establece primero qué es la masa coparticipable. ¿Qué es la masa coparticipable? Es decir, cuáles son los impuestos que van a ser redistribuidos entre la nación y las provincias a través de la ley de coparticipación. Esos recursos van a ser, primero, los que son facultades concurrentes, que son los impuestos indirectos internos. Esos impuestos integran la masa de la coparticipación, es decir, parte de la bolsa a redistribuir con las provincias. Y la otra porción de la masa de coparticipación va a estar dado por los impuestos directos que estableció el Congreso en ejercicio de la atribución para fijarlo cuando las razones de seguridad, defensa o bienestar general del Estado lo impusieron por tiempo determinado, como establece la propia norma. Esos dos recursos son los que son redistribuibles entre nación y provincias, quedando excluidos los que son de recaudación exclusiva por nación, que son los derechos de importación y exportación. No obstante ello, como apostilla, en la época de la segunda presidencia, no, de la primera presidencia, creo que fue de Cristina Kirchner, se estableció un régimen de coparticipación, no se denominó así, pero se lo simplificó diciéndole fondos ojeros, por el cual parte de los productos que venían de los derechos de importación y de exportación sobre ciertos productos agrícolas eran redistribuidos de forma federal con provincias y con municipios, ¿sí? Obviamente tenía mucho que ver con la búsqueda del mantenimiento del consenso político, ¿no? Pero eso está excluido por principio, bueno, después fue dejado sin efecto, pero está excluido por principio de la masa de coparticipación. Había una trampita para detraer recursos de la masa de coparticipación. Y la Constitución, la constituyente, que estudió muy bien el asunto y que, como siempre sucede en estas cuestiones, resolvió las cosas hasta el límite de lo posible, de la mejor forma posible, en un contexto de intereses claramente contrapuestos que se vio muy bien en el marco de la Convención. En algún momento
que tengamos la oportunidad de interactuar, les puedo comentar muchas peripecias de lo que que precedieron a la sanción del texto que efectivamente tenemos hoy vigente en materia de coparticipación federal, porque me tocó intervenir en esos temas en el seno de la Convención Constituyente. Y fíjense qué tan importante fue que 22 gobernadores, si mal no recuerdo, de las provincias fueron elegidos convencionales constituyentes y participaron en la Convención Constituyente, básicamente interesados en el abordaje de estos temas, porque era la cuestión más prosaica después, digamos, de la posibilidad de reelección del presidente de la nación, que fue el gran motor. Pero aquí los gobernadores fueron a defender personalmente los recursos. Y en el seno de la Convención Constituyente, independientemente de la organización por afinidad política, por bloques políticos, peronistas, radicales, del Modín, que era partido de Aldo Rico, que también estuvo, o del Frente Grande, etcétera, había una actitud marcadamente diferencial entre los constituyentes de los grandes centros, de las grandes provincias y la ciudad de Buenos Aires, y las provincias más pobres, muy preocupadas de resguardar en el texto de la Constitución la posibilidad de que no se afecten por las grandes provincias sus derechos en la coparticipación federal. Y esto terminó haciendo que el texto final resultara en buena parte, en una parte muy buena, que lo vamos a desarrollar, y en otra parte resultó un texto absolutamente incumplible. Y si consideramos que las constituciones tienen que ser instrumentos para el gobierno, para el buen gobierno, si introducimos cláusulas que son incumplibles y que cristalizan situaciones en una materia tan dinámica como la de los recursos, bueno, vamos a concluir que la solución fue realmente impeditiva de este desarrollo democrático, pero ya vamos a verlo sobre el final de esta segunda parte. Entonces tenemos la masa de coparticipación, se hace con los recursos, se conforma con los recursos de los impuestos indirectos internos, que son atribución concurrentes entre nación y provincia, y a eso se le suman los impuestos directos que percibe nación cuando razones de seguridad, defensa o bienestar general del Estado lo hacen aconsejable según determine el Congreso y lo establezca por tiempo determinado. Les decía yo que existía una trampita para la detracción de recursos de la masa coparticipable y evitar la redistribución entre todas las provincias, y que era mediante el expediente de asignarle una finalidad específica al impuesto. Es decir, recaudar un impuesto sobre los consumos o la tenencia, no sé, o la suscripción de contratos de la telefonía celular, que como sucede actualmente, con la finalidad de financiar el Comité Olímpico Argentino con el producido de eso. No sé si es 1 peso, 10 pesos, 5 pesos, no sé, es un impuesto pequeño, que pagamos todo lo que consumimos telefonía celular y que tiene la asignación específica de que ese dinero que se recauda no va a rentas generales, sino que se destina, en este caso, para financiar el Comité Olímpico Argentino o algo por el estilo se llama. Este impuesto no es, si bien estaría dentro de la masa de coparticipación por principio, no es coparticipable, ¿no? Ese expediente de atribuirle una asignación específica al impuesto como una forma de reducir la masa de coparticipación federal fue motivo de prevención. En el seno de la Convención Constituyente lo que dio origen a la cláusula, que está también en el artículo 75, inciso segundo,
que establece que para que los impuestos puedan tener una asignación específica, se requiere de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras. Es decir, se establece una mayoría especial, bastante gravosa, porque es una mayoría difícil de obtener, esa mayoría sobre el total de los miembros, no de los presentes, sobre el total de los miembros. Mayoría absoluta es más de la mitad, ¿no? Puede ser la mitad más uno o el número de la mitad, 5, ¿no? De modo que esa mayoría, que es más gravosa, es más difícil de obtener, fue establecida en el texto de la Constitución para resguardar, para evitar, sin cerrar la posibilidad del todo, porque ciertamente a veces es necesario asignar, que haya impuestos con asignación específica, pero como una forma de evitar la detracción de la masa coparticipada. Pero no fue el único resquemor que originó la sanción del texto. Dijeron, bueno, lo que pasa es que si la coparticipación federal la dicta el Congreso libremente, después a la provincia no le queda más alternativa que adherir a un régimen que pudo haber sido impuesto básicamente por los diputados y senadores de las provincias grandes, que son los que tienen mayor influencia política y mayor número, y las provincias chicas verlas perjudicadas en esa redistribución. Entonces, yendo de la mano de que se trata de relaciones interjurisdiccionales en un sistema federal y dinámico, se estableció el mecanismo de la ley convenio, cosa que está bien como principio, pero se hizo todo tan difícil que resulta de cumplimiento imposible. ¿Cómo es? ¿No? La Constitución dice que se sancionará una ley de coparticipación, una ley convenio de coparticipación federal, en base a acuerdos entre nación y provincia. Primer recaudo, hace falta el acuerdo del presidente de la nación con todos y cada uno de los gobernadores de las provincias argentinas, de forma tal que uno solo de los gobernadores tiene derecho de veto para iniciar el trámite de la coparticipación federal de impuestos. Nunca, desde el 94 hasta ahora, se logró unificar un proyecto de coparticipación federal suscrito por el presidente y todos los gobernadores. Muchas veces se suscribieron compromisos como cartas de buenas, como compromisos de la buena intención de hacerlo, pero nunca logró hacerse. Pero bueno, supongamos que nos ponemos de acuerdo todos en iniciar el proyecto así. Claro, es complicado que en el Congreso no se modifique, porque siempre es muy probable que se pueda modificar. Entonces no vaya a ser cuestión, decían los representantes de las provincias pequeñas, no vaya a ser cuestión de que firmemos un convenio, un proyecto, y que después resulte modificado en beneficio de las provincias grandes y en perjuicio de las provincias chicas. Entonces, empecemos el trámite por el Senado, que quedó en la Constitución, cosa que creo que es antifuncional, porque seguramente el día que se sancione una ley de coparticipación federal de impuestos va a ser necesario modificar algunas leyes impositivas que debe iniciarse su trámite por la Cámara de Diputados, porque lo establece la propia Constitución, y en ese caso habría una asincronía entre el tratamiento de proyectos que están interrelacionados y cuya sanción se condiciona recíprocamente. Entonces, pero bueno, quedó así, ya veremos si es un obstáculo en algún momento o no lo es y se resguarda el principio federal al ser Cámara de origen, la Cámara de Senadores. Y entonces, claro,
¿cómo nos resguardamos de que las provincias grandes no puedan modificar el proyecto de forma tal que no que afecte a las provincias chicas? Bueno, mediante la otra etapa que sigue en este proceso de la ley convenio, que es la ratificación por parte de las legislaturas provinciales, porque cada provincia debe ratificar esa ley convenio que luego no puede ser modificada unilateralmente, cosa que es consecuencia precisamente de su característica convencional, de ley pero convencional entre estados. De modo que hace falta luego también el consenso unánime de la nación y de las provincias para la sanción de una ley, de esta ley convenio. ¿Qué pasó? Entonces tenemos, para iniciarla, acuerdo por unanimidad de los gobernadores con el presidente. Sanción del proyecto original o de las modificaciones o con las modificaciones que se den en el trámite legislativo, que tiene que ingresar por el Senado, y ratificación posterior por todas y cada una de las provincias, esta vez por el Poder Legislativo, para recién entonces tener efectiva vigencia. Este camino es prácticamente imposible de recorrer. Y efectivamente no ha podido recorrerse. La propia Convención Constituyente estableció una cláusula transitoria, la sexta, que dice que una nueva ley de coparticipación federal de impuestos será sancionada antes del fin del año 1996. La Constitución del 94 se juró en agosto del 94, si mal no recuerdo, había un año y medio para sancionar. No se sancionó. Ni en el 96, ni en el 97, ni hasta el día de hoy. Pasaron varios gobiernos. No es un problema que, más que ver con la bondad o buena predisposición o mala predisposición de los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, es que es tan difícil la consecución, la obtención de los consensos requeridos que termina siendo más difícil sancionar una ley de coparticipación federal que modificar la propia Constitución, que con 2/3 se puede activar el proceso de reforma. Y luego las reformas se hacen por mayoría simple. Aquí hace falta unanimidad. Fíjense que esto es una discordancia. Hoy la unanimidad como un sistema para la toma de decisiones no está previsto siquiera para el sistema de enmiendas en la Constitución americana y no es recomendable en absoluto en un gobierno, en los gobiernos democráticos, que son gobiernos de mayoría. La unanimidad hoy ya no se exige ni para elegir el Papa. Durante muchos siglos en la Iglesia el Papa se elegía por unanimidad y si no, no había Papa. ¿Sí? Esto ya no sucede así, han cambiado las reglas, no sé muy bien cómo son, pero es posible ahora que el Papa no sea elegido por unanimidad. Esta regla de la unanimidad en materia de la coparticipación federal hace que sea poco menos que imposible, teniendo en cuenta la realidad de las cosas, los hechos como suceden, y de esto se trata, el gobierno, de resolver las cuestiones tal como suceden, no como nos gustaría que fueran. Es un gran problema que está agravado porque la propia cláusula constitucional sexta, y esta es la respuesta a la inquietud del principio de por qué sigue vigente la ley de coparticipación federal de 1984. Bueno, porque precisamente la cláusula transitoria sexta estableció que seguirá vigente la ley de coparticipación vigente sin que pueda afectarse, modificarse la misma en detrimento de las provincias. Es decir, que nadie puede percibir menos de lo que establece allí. Lo que por otra parte establece, y por eso la ley ha permanecido intocable, casi que obtuvo jerarquía constitucional
precisamente por la imposibilidad constitucional de sancionar una ley que la sustituya, aunque la Constitución diga el Congreso tiene que sancionar una ley. Bueno, pero eso es prácticamente una obligación de cumplimiento imposible, y en el derecho las obligaciones de cumplimiento imposible no resultan exigibles. Sin embargo, se suele presentar esta cuestión como un problema de mora del Congreso, ni siquiera del presidente, de mora del Congreso, de mora de desidia o de inacción del Congreso para sancionar una ley tan importante. Como si esto fuera una actitud individual y no sistémica. El problema no está en el Congreso, el problema está en el sistema establecido, empezando por el acuerdo entre el presidente y los gobernadores. Claro, porque también hay una cuestión materialmente para afrontar. ¿Cuándo se pudo haber avanzado en esto? Porque fíjense, está cristalizado la ley de 1984. Entonces, nadie va a aceptar, ningún gobernador va a aceptar impulsar una ley en la que le toque en el reparto menos de lo que ya tiene. Eso es porque no defendería los intereses de su provincia de forma adecuada con el costo que le implicaría. Y esto parece de toda lógica. Entonces, ¿qué es lo que tendría que haber? Tendría que haber una concesión de nación hacia las provincias de un aumento de lo que se denomina la distribución primaria. Esto también lo van a ver después en la materia específica. Hay una distribución primaria que es de 10 pesos que se recaudan, tanto va para la nación, 46 creo que es, y tanto va para las provincias, y 3% se destina, o 1% se destina como un fondo para aportes del Tesoro Nacional a las provincias que requieran auxilio del Tesoro. Pero para que sea políticamente viable un acuerdo, sería necesario empezar por el aumento de la coparticipación primaria, es decir, por que nación recaude menos y las provincias les corresponda más. Y luego de esto sería posible entonces la discusión de cómo se redistribuye entre las distintas provincias esa mayor parte. Claro, sucede de que Nación se resiste a resignar lo que recauda. De hecho, le resulta insuficiente para atender a sus gastos. Entonces, esto solo es posible en un contexto de alta recaudación, de crecimiento económico y, en mi opinión, también de un sistema, de la reformulación de un sistema impositivo, que es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos en la Argentina, ¿no? Y si demuestra, basta un botón, hoy la crisis, que también es oportunidad, nos hace ver, va a estar en discusión en el tapete en estos días, la discusión del impuesto a los grandes patrimonios, ¿no? Que en la Argentina es cuestionada por muchos sectores, por algunos medios periodísticos en particular. Es muy gracioso, el día que se dio esta noticia en Clarín, decía el impuesto patria, porque está pergeñado en el Instituto Patria de Cristina Kirchner con su hijo Máximo, están buscando afectar el patrimonio, la propiedad y las inversiones futuras de los grandes de las grandes fortunas de la Argentina. Y en la misma edición del diario Clarín, si alguno se quiere tomar el trabajo, ponderan como muy buena la iniciativa que hay en España y en otros países de Europa para establecer un impuesto a las grandes fortunas para atender la emergencia del coronavirus, ¿no? Bueno para Europa, malo para Argentina, la misma visión en el mismo día del mismo medio, ¿no? Esto es muy claro. Pero quiero decir, la reformulación del sistema
impositivo hacia un sistema más progresivo tiene que ver también con las relaciones fiscales entre la nación y las provincias. Tenemos que ir en algún momento a un sistema tributario más justo, claro, como todo. Es el criterio de justicia quien lo establece. Bueno, en materia impositiva claramente lo tiene que establecer el Congreso de la Nación. En esto la justicia, el control judicial, debiera ser absolutamente limitado, debería estar exclusivamente apuntado a la formalidad. Si un impuesto con asignación específica no fue sancionado con la mayoría que requiere la Constitución, por ejemplo, o esas cuestiones que no por ser formales son menores, ¿no? Porque a veces la forma hace a la esencia, pero no en cuanto a la valoración de si es confiscatorio, si no es confiscatorio, si es proporcional, si no es proporcional, si es equitativo, si no es equitativo, que le corresponde al Congreso, que tiene responsabilidad política directa ante el electorado, que es quien pone y saca a los representantes del pueblo de forma periódica, cada 4, cada 6 años, y no por los jueces que permanecen en sus cargos de forma indeterminada y prácticamente sin responsabilidad política alguna, ¿no? Esa es una cuestión que también, en mi opinión, merecería ser considerada en una futura reforma constitucional. Bueno, y con esto termino, cómo debería distribuirse lo producido en la coparticipación federal de impuestos. Bueno, la propia Constitución da las pautas. En esto se trató de hacer esas directivas, esa orientación al legislador, trató de ser lo más precisa posible, lo es, y lo tiene que materializar en la práctica el legislador el día que pueda sancionar esta ley. La primera, precisamente, es un criterio de objetividad. Dice el artículo 75, inciso segundo, la distribución entre la nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y entre estas, la primera refiere a la coparticipación primaria, la segunda parte de la coparticipación secundaria que decíamos recién, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto. Será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Es decir, fíjense, viene a cuento con aquello de la igualdad, cómo el propio constituyente estableció que los criterios de igualdad, si bien tienen que ser objetivos, deben contemplar precisamente las desigualdades fácticas, las desigualdades de desarrollo, de necesidades básicas insatisfechas, las de posibilidades, no es lo mismo la de densidad poblacional, etcétera, etcétera. Y los distintos niveles de desarrollo, de forma tal de que con un criterio de solidaridad federal, digámoslo así, sea posible contribuir a un desarrollo más equitativo del país. Entonces, vamos a dejarlo aquí, coparticipación federal, régimen constitucional. Estas son preguntas del examen, como es el régimen de sanción de la ley de coparticipación federal, por qué no se ha sancionado, cuáles son los beneficios, qué es lo bueno, qué es lo malo que hay en la materia. Y les pido, aprovechando que tienen la oportunidad de estar mucho tiempo en sus casas para estudiar, de que lo hagan conscientemente, de que tengan la oportunidad, tienen la oportunidad de volver a escuchar las clases que están siendo grabadas cuantas veces las quieran, vayan a los libros, busquen el apoyo. Tenemos serias dificultades, en la próxima les diré, tenemos serias dificultades para buscar una forma de evaluar, muy probablemente no evaluemos, no haya posibilidad material de hacer evaluaciones, con lo cual la suerte del cursado también
está en veremos, estoy esperando decisiones de las autoridades, ni bien las tenga se las haré saber por la vía pertinente, pero lo cierto es que sí, tienen la oportunidad de estudiar con cursadas, sin cursadas, con parciales, sin parciales, no tienen que tener dificultades para aprobar la materia. El tip que les doy es, como todos los temas están absolutamente interrelacionados, fíjense, hoy hablamos de impuestos nacionales, provinciales, de cómo se tributan los establecimientos de utilidad nacional que están en nuestra bolilla, cómo se afectan los recursos, si los municipios tienen atribuciones para cobrar impuestos que están en las bolillas finales. Como ustedes ven, la materia está absolutamente interrelacionada con temas diversos, pero que tienen que ver mucho entre sí. Yo les paso un tip, tómenlo, déjenlo. Cuando yo estudiaba, me gustaba hacer una primera leída de todo el tratado, el libro, lo que fuere, el material de estudio, de toda la materia. Y después, entonces, profundizaba con cada una. Pero cuando estudiaba una bolilla que estaba relacionada con la otra, ya tenía una noción de cuál era esa relación y sabía de qué estábamos hablando, ¿no? Ese suele ser un buen método de estudio que supera el desarrollo temático bolilla como bolilla, por bolilla por bolilla. Pero bueno, nos vemos en la próxima clase. Gracias.